al punto. ¿Qué decimos? ¿Feliz Halloween o feliz día de la Reforma? ¿Cómo es? Feliz día de la Reforma. Ah, porque Halloween. Usted sabe que Halloween no es, primero que no es una fiesta autóctona. Fiesta. Es una celebración. Es una fiesta pagana y además idolátrica, ¿no? Y tiene detrás de eso conjeturas espirituales negativas que no son de Dios. Así que lo aclaramos por las dudas. Siempre es bueno repetirlo, por ahí usted ya lo sabe, pero como el público se renueva, tenemos que ir viendo estas cosas que se van metiendo. Me contaba mi esposa que ayer aquí mientras acá estábamos en la escuelita, estaban los Boy Scouts y además estaba la fiesta de Halloween, organizado por la municipalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos lo que significa la reforma, acuérdense que decía contra la corrupción de los poderes, y ese aparente desvío inocente no tiene nada de inocente, sino que tiene todo un poder satánico detrás que atrapa nada más ni nada importante. Nosotros hoy no solamente celebramos la reforma protestante, que fue el 31 de octubre de 1517, donde Lutero clavó por primera vez las 95 tesis y algo que leyó nuestra hermana, la pastora, que tiene que ver con un antes y un después en cuanto a la religión. Y en ese momento la religión ocupaba un lugar muy importante en la vida social, política, económica. No es como ahora, que por ahí las personas pueden o no practicar una fe, pueden o no practicar una religión. No es tan determinante, aunque todavía lo sigue siendo. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia Católica, por ejemplo, en el día de hoy, tiene su influencia sobre los poderes de gobierno también, ¿no? No es menor que, por ejemplo, el Papa no quiso recibirlo a Aníbal Fernández porque estamos de campaña o estamos en campaña. O sea que el poder, no se olviden que es un estadista del mundo, el Estado Vaticano. Entonces, siguen teniendo poder. Por eso es muy importante saber, como cristianos evangélicos, de dónde venimos. Venimos de esta parte. Venimos de un momento donde detrás de la corrupción, detrás del nepotismo, detrás de una lectura de la Biblia que solo tenía el poder de leer la Biblia, sí. ¿Qué es el nepotismo? El nepotismo es cuando se compran los puestos religiosos, ¿no es cierto? Cuando se dan en herencia, y así, inclusive hubo papas que sin ser, hubo obispos que sin ser clérigos, comprando, se constituían en poderosos. ¿Por qué? Porque es un poder muy fuerte. Entonces Lutero, en una búsqueda de Dios, en una búsqueda espiritual, o en la palabra de Dios, tuvo ese encuentro personal con el Señor y allí comenzó. Pero no solo Lutero, es Calvino, y es una serie de reformadores que vinieron después, y muchos murieron en la hoguera quemados, justamente por ser considerados herejes. O sea, era tan importante el poder romano, católico romano en ese momento, que aquellos que se levantaban en contra de la Iglesia terminaban más de una vez o en la hoguera, o presos, o exiliados. Pero lo básico de nuestra fe se basa en esto, porque la Escritura, solo la Biblia. Claro, nosotros la Biblia la tenemos en Internet, la tenemos en el celular, pero también la tenemos aquí, en los libros. Pero en ese momento solo tenían acceso a la Biblia los que estudiaban, y eran los de la élite, los clérigos y los poderosos. Y estaban en el idioma original, en hebreo, en arameo y en griego. La primera traducción que se hizo fue al alemán, justamente por Lutero, y la primera impresión fue por Gutenberg, que fue el creador de la imprenta. Entonces, eso llevó al pueblo a tener la escritura en las manos de aquellos que nunca habían llegado a conocer la Biblia. Entonces, por eso es muy importante, uno de los fundamentos de la reforma es solo lo que dice la Biblia, solo lo que dice la Biblia, no las tradiciones, no los dogmas, no los inventos de los seres humanos, solamente la Escritura. Y otra, puedo agregar algo
Reforma, Sí, que cómo no. ellos solo, los papas y los obispos solo hablaban en latín cuando se referían al pueblo. Claro, bueno, eso era toda parte de lo que significaba como una élite. Alejaban las cosas de Dios de lo que verdaderamente nunca se tenía que haber alejado, que era cercano al pueblo. Y hasta hace poco, en algunos claustros decían que leer la Biblia te producía locura. Sí, claro, lógico, porque locura para lo que no les conviene a ellos. En fin, pero lo más importante de esto es algo que nosotros por ahí, de ahí nace sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo salva y solo a Dios la gloria, y hay otras más, que es el sacerdocio universal de todos los cristianos, que es la libertad cristiana, y falta allí una que es iglesia reformada siempre reformándose. Y hay toda una historia, por eso nosotros en el seminario lo vemos, lo estudiamos cuando vemos doctrina cristiana, pero mire qué importante es respecto de la enseñanza de los niños, que por ejemplo desde la Reforma Protestante, los niños empezaron a aprender tres cosas principales. Esto es lo que sería lo que se enseñaba en la escuelita y lo que se llama el catecismo de Heidelberg, que es el catecismo como si fuera nuestra escuelita bíblica fundamental. Bueno, el catecismo protestante enseñaba a los chicos tres cosas, nada más. Después seguía el otro, pero tres cosas importantes. Primero, cuán grande es mi pecado. Segundo, cuán grande es la gracia de Dios. Tercero, cuán grande debe ser mi gratitud a Dios. Primero, cuán grande es mi pecado. Segundo, cuán grande es la gracia de Dios. Y tercero, cuán grande debe ser mi gratitud a Dios. Si nosotros desde niños aprendemos estos tres principios, seguramente vamos a tener una práctica de la fe cristiana libre de carga, libre de culpa, libre de remordimientos. Realmente vamos a darnos cuenta quiénes somos nosotros. Somos personas que hemos nacido pecado, que hemos elegido un camino diferente al camino de Dios, pero también que, como se decía hoy en la carta que leyó nuestra pastora, que en realidad el pastor Jorge nos envió y la transmitimos a todas las iglesias, porque es parte de, yo decía, no solo la celebración, porque cuando usted celebra algo, celebra, ¿y qué más? Se termina la celebración. Pero ¿cuál es la diferencia con la conmemoración? Con memoria. La conmemoración de la Reforma implica que no solamente celebramos y recordamos lo que pasó allá, sino que la conmemoración nos deja un aguijón crítico, decir, bueno, con todo eso que pasó allá y con todo lo que precedió, ahora nosotros, hacia adelante, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿En qué nos desafía? ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de aquella reforma que, en este caso de la reforma, ¿no? Cuando usted conmemora cualquier otro evento, cualquier otro acontecimiento, aplique lo mismo? ¿Qué grado crítico tenemos de eso? Por ejemplo, nosotros criticamos a aquellos que decían, ni bien caía en las ofrendas la bula, la moneda en las alcancías, recaudando fondos para la Capilla Sistina, decía, ni bien cae, y se siente porque hay un sonido metálico, la moneda en esa alcancía, el alma por el cual usted está pidiendo sale del purgatorio y se va al cielo. ¿Decían? ¿No es cierto? Era algo que Lutero se enardeció y dice, esto es una mentira, no tiene ningún fundamento bíblico. Ahora yo le digo lo siguiente, en muchas iglesias evangélicas hoy se dice, todo lo que usted ponga de dinero en la ofrenda y en el diezmo, el Señor se lo multiplicará y la bendición suya será asegurada. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Dar al Señor damos por gratitud, no esperando recibir nada a cambio. ¿Se da cuenta la diferencia? Una cosa es ley, que es lo otro, una cosa es mentira, que es lo otro, y la otra es gracia. Por eso dice, el tercer punto que dijimos los niños es, ¿cuán debe ser tan grande mi gratitud a Dios? Por todo lo que Él ya ha hecho,
No hace falta que hagan más nada. Siempre decimos, Dios nos ama tal como. ¿Y qué tengo que cambiar para que me ame más? Y si dejo de hacer algo, ¿me ama menos? No. ¿Y entonces por qué hago lo que hago? Por gratitud al Señor. Porque jamás podría pagarle de ninguna manera, de ninguna forma, ni ganarme nada más, porque ya el Señor lo ganó todo en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante conocer que solo la fe en Cristo salva. La segunda opción, la segunda verdad, solo la fe en Jesucristo, ni la fe en la iglesia, ni la fe en tal doctrina, ni la fe en nada de lo que usted se le pueda ocurrir, solamente Cristo salva. Cristo fue el que murió en la cruz, Cristo fue el que resucitó y Cristo fue el que hizo la obra para salvarnos de toda nuestra maldad. Y así podríamos seguir, porque es tan importante resaltar esto, que si usted hoy afina, por eso, ¿cuál sería el aguijón? El aguijón sería revisar bien qué es lo que estamos predicando, qué es lo que está viviendo el que dice ser cristiano en este siglo XXI. ¿Cuál es la práctica de esa fe que debería conmover al mundo y que en vez de conmoverlo, es como que, lo decíamos el otro día, es como que hasta hay mucha indiferencia y mucha incredulidad, lamentablemente por los malos testimonios? Pero en cuanto se levantan hombres y mujeres que llevan a predicar a la fe del Evangelio, que llevan a predicar al Jesús que murió, que resucitó y que entregó su vida por amor a tu vida, por amor a mi vida, sin pedirnos nada a cambio. Bueno, ese es el Jesús que nosotros estamos anunciando. ¿Por qué dice solo gracia? Justamente por esto, porque la gracia del Señor se ha derramado de tal manera que por más que nuestro corazón esté alejado, esté turbio, esté oscuro, esté triste, esté cargado de tantas y tantas cosas pecaminosas, su sangre nos ha limpiado. Amén. Y nosotros nos acercamos a Él y Él hace todo por acercarnos a su inmenso amor. Es tan precioso poder llegar a conocer al Señor. En realidad, Él nos conoció a nosotros primero. Entonces, yo insisto con esto porque como muchos años, y lo decimos vez tras vez, hemos vivido, nosotros tenemos una raíz católica. Personalmente he sido monaguillo, practiqué la religión católica, sabía mucho del catecismo, pero yo veía que una cosa era la que se vivía como litúrgica, como alejado de la realidad, y cuando yo conocí al Señor me di cuenta que otra era la vida que se puede experimentar cuando Jesucristo te transforma, cuando Jesucristo viene y cambia toda tu realidad y toda tu vida y te da una nueva perspectiva. Por eso, que en este día nosotros que estamos conmemorando este cambio, esta reforma, de solo la Biblia, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, no necesitamos nada más. Y solo a Dios la gloria. ¿Por qué fue tan importante solo a Dios la gloria? Porque tanto en aquel momento era tan importante casi idolatrar al Papa, casi idolatrar, obviamente que idolatraban a los santos porque lo adoraban, idolatrar a las grandes personalidades. Entonces Lutero dice, no, ninguna criatura merece la gloria, solo a Dios la gloria. Era resaltar que al único que se le debía adorar y servir era el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Cuando nosotros bajamos y damos esa adoración a quienes no lo merecen, por ser seres humanos necesitados y en realidad limitados, estamos ocupando a algo o a alguien que no es digno de toda la gloria. Por eso, si usted ve los grandes escritores, muchos músicos, por ejemplo Mozart, siempre firmaba al pie de sus obras SDG. Por esto tendríamos que hablar de la libertad cristiana. ¿Por qué el sacerdocio universal de todos los creyentes?
¿Saben qué quiere decir sacerdote? ¿Qué quiere decir la palabra sacerdote? La palabra sacerdote significa mediador. Y entonces el catolicismo se puso de tal manera en el medio que decían que los sacerdotes eran los que intermediaban entre Dios, entre la iglesia, o sea, el pueblo, la iglesia y Dios. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Si usted no necesita que nada, ni nadie, ninguna persona, ni ningún sacerdote, ni pastor, ni líder, intervengan para que usted se acerque al Señor en oración. Porque cuando usted ora, el Señor escucha. Por eso dice, el libre sacerdocio universal de todos los cristianos, de cualquier cristiano en donde se encuentre, no necesita ni autorización, ni mediador, nada. Y eso, ¿sabe lo que hizo? Dio vuelta todo. Porque le estaba sacando el poder a Roma, le estaba sacando el poder a los líderes religiosos y se lo daba al pueblo. Se lo daba a aquel que quizás, y había muchísima gente en aquella época que no sabía leer ni escribir, por supuesto, pero simplemente con una oración invocando el nombre del Señor, ellos podían entrar a la presencia de Dios. ¿Sabe cómo transformó todo eso? ¿Por qué? La Porque escuela nace también a partir de la reforma protestante. muchísimas, por eso vamos a trabajarlo el tema de la libertad cristiana. Todo lo que trajo la reforma protestante no solo en la libertad cristiana, en las libertades individuales. El capitalismo, bien entendido, que es el que nosotros vivimos acá, en el tercer mundo, pero el capitalismo por sí es una idea protestante. ¿Sabe lo que me decía una vez el contador que nos lleva los papeles de la iglesia a nivel nacional? Me decía, ¿sabes qué? Él es católico, ¿no? Pero él me decía, ¿sabes qué? Hablábamos con otros profesionales, dice, y qué curioso que todas las naciones que fueron colonizadas por los países católicos, tanto España, Portugal e Italia, son todas naciones sojuzgadas. Y aquellas naciones que fueron colonizadas por los países protestantes son primeras potencias del mundo. Estados Unidos, Inglaterra. Canadá, bueno, Inglaterra de por sí era protestante que colonizó. ¿Y por qué es eso? Porque justamente el pensamiento liberador, el pensamiento de la libertad, el pensamiento de la prosperidad de la persona como individuo y como sociedad nace del pensamiento protestante. Por eso es tan importante que nosotros lo sepamos y cuando decimos celebremos, también digamos conmemoremos, porque yo soy partidario de aquellos, muchos pastores, obviamente más experimentados y mucho más conocedores, que sostienen que nosotros estamos necesitando una segunda reforma. Y esta fue la primera. Hoy pasaron 504 años de aquella reforma, pero hoy por hoy la iglesia evangélica cristiana en el mundo necesita ser heraldo de una reforma verdadera, porque lo que hoy se predica el Evangelio en muchos lugares no tiene nada que ver con lo que otrora no solo fue la reforma, sino con lo que la Biblia dice. Por eso es un desafío que nos tenemos que plantear. Quizás nosotros no lo vamos a terminar viendo, yo, pero ustedes son los portadores, porque son la generación joven que sigue a ser genuino el Evangelio. Mostrarle a la gente, sí, las chicas también que se ríen, ustedes también. Los que siguen decir, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos realmente llevar la frescura del Evangelio y la realidad? Este Jesús que realmente nos acepta como somos, que vale la pena vivirlo, que no tenemos que cargarlos de tantas y tantas estructuras alrededor. Es el Cristo que salva, es el Cristo que sana, y también es el Cristo que me ayuda a hacer lo que hago por gratitud. Que me ayuda a hacer lo que hago por gratitud. Yo tenía muchas otras cosas, pero quisiera terminar con esto, con las mismas palabras que había mencionado en la carta del pastor. Dice, el desafío de los cristianos hoy, recordar que ser cristianos es aceptar que Cristo nos aceptó.
Su obra se realizó en la cruz del Calvario. Allí nos redimió, nos perdonó y nos transformó. La obra redentora está hecha. Solo debo aceptar por la fe que Él me aceptó primero. Cristo me aceptó como soy y me sigue aceptando cada día. ¿Usted cree que Jesús lo aceptó, la aceptó como usted es? ¿Usted cree eso? ¿De verdad lo cree? ¿Y por qué tardamos tanto y dedicamos tanto tiempo en tratar que el otro cambie como cambie que yo quiero que sea el otro? Debemos reflexionar. ¿Por qué quiero que Nico sea lo que yo quiero que él sea? Si Nico es Nico y yo soy yo. Si el Señor nos aceptó a los dos como, digo Nico para no poner ningún ejemplo, o Rodolfo, ¿no? Por decir. No, porque si vos querés que Dios te ame, vas a tener que hacer... No, Dios te ama igual. Y sobre aquellas cosas que yo tengo que cambiar, y que seguramente usted tendrá que cambiar, solo el Señor lo hace, a través de su Espíritu Santo. Así que usted no pierda tiempo, ni tratar de cambiarse con esfuerzos humanos de usted, y mucho menos tratar de cambiar al otro. Qué difícil que es eso, ¿no? Bueno. Cristo, el Señor lo cambia, exactamente. Cristo, y si nosotros nos resistimos, Él nos hace voluntariosos. Vieron que a veces decimos, los otros días creo que escuchamos un testimonio en su tocada, en el seminario, que muchas personas a raíz de una grave enfermedad, de un grave problema, de una grave circunstancia, donde se ven que no pueden salir, es como que quedan ahí atrapados y levantan la mirada y buscan a Dios. Bueno, no digo que el Señor utilice eso, pero muchas veces el Señor nos hace voluntariosos. Y si hay algo que va a cambiar, es lo. Y esto es muy importante. Yo no soy lo que tengo, tampoco soy lo que no tengo. Yo no soy mis éxitos, tampoco soy mi fracaso. Soy hijo de Dios por la obra de Cristo con todo lo que ello significa. Gracias. Y realmente, al considerar así, qué libertad, qué paz me da. Porque es lo que significa ser un hijo, ser una hija del Señor. Y yo les invito para finalizar, terminar con un soneto. Quizá usted lo escuchó, quizá usted lo sabe, y seguro que lo sabe, pero yo le di una vueltita de rosca para que pudiéramos reflexionar, como reflexionó. Algunos se le atribuyen a Santa Teresa, otros, si pudiera hacer funcionar esto sería mucho más importante, pero bueno. ¿Será posible? A ver. Sí, pero ¿y ahora cómo hago funcionar el enter? Ahí está. Un Cristo crucificado. Que se lo atribuye a varios, a Ávila, a Santa Teresa, no se sabe bien quién lo hizo. Pero de todas maneras, fíjese usted qué verdad tan importante, qué verdad. No me mueve mi Dios para quererte el cielo como tú. No es que yo amo a Dios porque me prometió el cielo, ni le temo para no ir al infierno. Que eran muchas de las cosas que se predicaban por mucho tiempo. Bueno, ahí está. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Esto a mí como que me clavó en el corazón, porque digo, Señor, es que es verdad. Aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.
Oh, querido Jesús, tan grande es tu amor, tan inconmensurable es tu gracia, que nos aceptas tal como somos, nos amas de pura gracia, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has hecho nuevas criaturas para que te amemos simplemente con gratitud por tu gran amor, Señor. Que este nuevo día de la Reforma pueda comenzar en nosotros ese desafío de buscar en ti, en tu presencia, en este amor incondicional que nos tienes y que provoque en nosotros esa búsqueda de pura gratitud, por amor a ti y por amor a aquellos que te necesitan. Esta es la verdadera libertad cristiana a la que nos llaman, Señor. Somos libres en Cristo, pero a la vez somos siervos para servir a nuestro hermano, para servir a nuestro prójimo. Señor, en este día, en este tiempo, en este momento donde podemos celebrar, conmemorar un día tan especial, que la verdadera presencia de tu Espíritu Santo toque lo más profundo de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que toda tu gracia nos siga inundando, nos siga abrazando, y que esto que acabamos de leer, este soneto, esta poesía, estas palabras tan especiales, se puedan hacer carne en nosotros. Gracias te damos, Señor, que te amemos de pura gracia como tú nos has amado, y que miremos también a aquellos que nos rodean, a nuestro prójimo, a los que comparten con nosotros, que de verdad sea ese amor también hacia ellos, incondicional, de entrega y de servicio. Gracias, Jesús, te damos, en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.